Creo que lo primero que hay que entender siempre es que un proceso constituyente no se agota con una convención constitucional. Un proceso constituyente parte antes que una convención y continúa durante mucho tiempo más, porque el proceso constituyente en el fondo es el cambio del modelo de sociedad, ni siquiera el modelo económico, no es un cambio en el modelo de sociedad. Y un proceso constituyente lo que debiese ser no es solamente refundar los principios y los procedimientos de ese nuevo modelo de sociedad, sino abrirse a la posibilidad y entregar las herramientas para que sea la propia sociedad, el propio pueblo, el que lo vaya desarrollando. Entonces, cuando a mí me preguntan, ¿se cumplieron todas las expectativas? No. ¿Se cumplieron todos los sueños que tú tenías? No. Entonces, ¿qué te parece? Y la respuesta es, me parece maravilloso. Me parece maravilloso que hayamos podido dar un salto cuántico. Los trabajadores sabemos que los cambios a veces de 1 centímetro cuestan muertos, que cambiar 1 metro es un milagro y puede generar un golpe militar en nuestro país. Entonces, haber cambiado las bases de este Estado, haber generado cambios cuánticos en la justicia, en la educación, en la salud, en los derechos de los trabajadores, es de verdad un avance kilométrico. ¿Se cumplen todas las metas con este avance kilométrico? No. Pero ¿cuál es la gracia de esta nueva Constitución? Es que entrega mecanismos para que se ocurra. Por ejemplo, la eliminación de los quórums supramayoritarios. Ya no se van a votar ciertas leyes por 2/3, por ejemplo. Eso ya desbloquea de alguna manera la posibilidad política de hacer un cambio. Y además le entrega a los chilenos y chilenas herramientas como las iniciativas populares de ley, como el control sobre los cambios constitucionales, hacer referéndum, plebiscitos y referéndum abiertos a nivel comunal. Es decir, la cantidad de herramientas que entrega esta nueva Constitución, también en el caso, por ejemplo, de los derechos laborales, la posibilidad de negociar por ramas, que es una cuestión que es un sueño, uno decía, algún día quizás esto pudiese ocurrir, y hoy día es realidad en el borrador de la nueva Constitución. Entonces, ahí quiero profundizar un poquito, porque en tu trabajo previo a la Constituyente, cuando tú empezaste a conversar en Cabildo Ciudadano, ¿cierto? Viajaste con algunas regiones de Chile, ¿cuál fue tu acercamiento con los trabajadores en esas circunstancias? Bueno, fue el de todos los cabildos, ¿no? Nosotros al inicio entendimos el proceso constituyente no como un proceso, no como el estallido, me refiero social, no fue un estallido ni proselitista, ni ideológico, ni partidario, ni mucho menos gremial. Las reuniones que teníamos eran con personas comunes y corrientes, donde algunos pertenecían al Partido Comunista, otros al Partido Radical, había representantes de los trabajadores, de otros gremios, y estas reuniones fueron, por lo menos las primeras que yo tuve, fueron 21 cabildos entre Vallenar y Valdivia, entre octubre, noviembre y diciembre del 2019, eran propuestas o eran sueños amplios. Habían 2 tipos de sueños. Estaban los sueños inmediatos, que estaban dirigidos al gobierno directamente, que era, por ejemplo, el precio de los remedios, la deuda estudiantil, la seguridad. Pero también estaban estos otros sueños que terminaron tomando la forma de una nueva Constitución, que era derechos laborales, derechos fundamentales, salud, educación, previsión, vivienda. En el fondo, cambiar el modelo, cambiar el Estado, de un Estado subsidiario neoliberal a, nosotros en ese momento soñábamos, un Estado social y democrático de derecho, que es lo que logramos. Yo creo que sí, porque una de las cosas que buscó la dictadura y que lo consiguió fue sacar del escenario a la tercera pata de la mesa social. ¿Cuál es esa? Está el Estado, están los empresarios y están los trabajadores, que en el fondo es la ciudadanía, son todos trabajadores. En la casa, la dueña de casa es una trabajadora, y así lo reconoce la Constitución hoy. Entonces, a través de un trabajo de domesticación cultural, primero, la política es mala, los sindicatos están llenos de flojos, la labor política es espuria, son ladrones, ¿no? Una percolación de ideas, ¿no?, en el inconsciente de la sociedad al respecto, y además se le quitaron las herramientas, ¿no?
retrocedimos en derechos laborales, en derechos de asociación, también retrocedimos en organizaciones de la sociedad civil, retrocedimos también en la organización de los partidos políticos. La ley de partidos políticos nos convierte en una casta, y finalmente tenemos lo que... y las personas no tenían herramientas para manifestarse, salvo ir a hacer una rayita cada 4 años o un voto. Entonces eso lo que conllevó es lo obvio: la gente comenzó a separarse del ejercicio de sus derechos ciudadanos, los trabajadores comenzaron a distanciarse del ejercicio de sus derechos laborales y de asociación, a sindicatos, porque las herramientas eran malas. ¿Cómo le puedes tener amor a ese martillo si está mellado, quebrado, se le sale el mango? No eran buenas herramientas de participación, y la ciudadanía no tenía tampoco herramientas para reclamar, ni siquiera tenía un CERNAC donde reclamar por una compra hecha fraudulenta. Entonces, claro, las personas comienzan a pensar que las soluciones están por otros lados. Se distancia porque además ve que la clase política siente que no tiene que ponerse de acuerdo con la ciudadanía, siente que solo tiene que ponerse de acuerdo con los grupos empresariales. Y comienza un diálogo en ese punto, arriba en el Olimpo, y los chilenos éramos observadores, ¿no? Éramos espectadores de nuestra propia democracia. Al final, ¿qué es lo que ocurrió? Al no haber herramientas, se echó mano de la única herramienta que había: salir a la calle. Las personas con más frustración rompieron cosas, las aún más frustradas y enojadas quemaron algo, y esto yo se lo atribuyo directamente a las personas irresponsables, políticos irresponsables, que encontraron el después de que la gente no se metiera, porque nos encargamos nosotros, y eso les da un poder extra, y que fueron incapaces de entregarle a las personas otras herramientas para que se pudieran manifestar. Entonces ellos son responsables de que las personas finalmente estallaran socialmente. Mira, yo creo que ellos estarían felices con este proceso. Lo digo con toda honestidad, porque si hay algo que sabe el Grandes Líderes, es que a veces se llega... No se completa el 80%, el 100% del camino, pero conseguir un 70, un 60, un 80% es un triunfo. Las personas quizás con una visión más focal se molestan porque no quedó ese párrafo, porque no quedó esa línea, porque no se consiguió ese artículo. Pero en el global habría que estar muy ciego para no darse cuenta que esto es un salto, pero cuántico, un salto kilométrico en los derechos de las personas. Yo creo que ellos estarían muy contentos, pero sabrían que hay que seguir trabajando, porque hay que conseguir ese 100%. Esa miopía, esa ceguera que tú mencionas, está vigente todavía en el mundo del trabajo, sobre todo los trabajadores de base. Cuesta mucho poder comunicar, cuesta mucho poder llegar directamente a ellos, a pesar de que hay sindicatos organizados. Bueno, yo soy testigo de ello porque asesoro sindicatos, pero la bajada de comunicación a los trabajadores es muy difícil. ¿Cómo podemos, o cómo imaginas tú que nosotros podemos entusiasmar, empapar a estos trabajadores a través de la idea del apruebo, ¿cierto?, para que conozcan este proyecto de constitución, específicamente a lo mejor lo que a ellos les interesa del mundo del trabajo? Mira, yo creo que lo principal es que el mundo del trabajo no lo es todo. No es todo. Acá la Constitución, la nueva Constitución, está planteando una idea de sociedad integral. Entonces un trabajador, yo creo que estaría equivocado si solamente ve en qué beneficia al sindicato, en qué beneficia al trabajador, porque acá va a beneficiar, esta nueva Constitución además va a beneficiar a sus padres, a esas personas mayores, que van a tener finalmente una pensión digna, que van a tener un sistema de cuidado exclusivo, o sea, no exclusivo, pero sí con énfasis en las personas mayores, que sus hijos van a poder tener educación gratuita de calidad, desde educación básica hasta la universitaria. Van a ir a la Universidad de Chile gratis, cuando ven que sus familias, sus esposas a lo mejor que trabajan en las casas o trabajan cuidando a un hijo con alguna situación terrible o algún padre, el Estado también se va a preocupar de ello. Cuando el trabajador entienda que esta sociedad no lo va a explotar,
como lo está explotando hasta hoy día para beneficio de unos pocos, sino que el esfuerzo de toda la sociedad va a ir en beneficio de toda la sociedad, yo creo que es el primer paso para entenderse de que esto es un salto impensable para el país completo, no solamente para algunos, para algunas, sino para todos y todas. Ahora, en particular en el mundo del trabajo, tenemos formas de la asociación, libertades para la asociación, formas de negociación completamente nuevas y que son inéditas incluso o muy raras en América Latina, ¿no? No solamente para cuidar sus derechos y para alcanzar los objetivos que buscan alcanzar. Yo creo que es importante entender que un cambio constitucional no tiene que ver con aquello que me beneficie solo a mí, sino que va a beneficiar a todo mi universo inmediato, va a beneficiar a tus amigos, a tus padres, a tus hijos, a tus hermanos y a la gente de tu barrio, ¿no? Esto es un cambio social gigantesco para todo el país. Todo eso que reclamábamos, que pedíamos y soñábamos antes, ¿no? Que no todo fuera plata, que no todo fuera endeudarse, que no todo fuera una salud de miseria para los más pobres, que no todo fuera, bueno, todo eso lo estamos tratando de solucionar, no exclusivamente el problema que le atañe a cada uno. Mira, yo lo resumo de esta manera siempre. Estos no son 30 pesos, ni tampoco son 30 años, estos son 200 años de historia. Y siempre lo digo de la misma manera, la independencia fue para los hombres ricos, con plata me refiero, los hombres con plata y de la élite, ¿no? Entonces, y blancos me refiero. Entonces, si tú haces una bajada, si dices hombres con plata, blancos, tú dices mujeres, entonces, trabajadores y pueblos originarios. Esos tres estamentos, los trabajadores, las mujeres, hay mujeres trabajadoras, y pueblos originarios, y hay mujeres trabajadoras de pueblos originarios, hombres trabajadores de pueblos originarios, ese segmento enorme quedaron fuera de la independencia, fuera de los beneficios del país completo. Estábamos en 1920, ya con 2 constituciones a cuestas, y todavía eran los estamentos más despreciados de la sociedad. El siglo XX fue ese territorio de lucha, donde avanzaron las demandas de los trabajadores, avanzaron las demandas de las mujeres, avanzaron apenas las de pueblos originarios, del que descendemos la mayoría de nosotros, ¿no? Y en este proceso creciente de democratización de nuestra democracia vino un golpe. Y ese golpe retrotrajo casi a cero las luchas de todos esos estamentos. Y ahora la pregunta es, ¿cuáles fueron las banderas que se enarbolaron el 18 de octubre del 2019? Las banderas del feminismo, las banderas de pueblos originarios y las banderas de los trabajadores. Es decir, luego de 200 años seguían siendo los mismos 3 estamentos de nuestra sociedad los que estaban luchando por sus derechos. Y fueron esos 3 mismos estamentos los que hoy día encabezan los artículos y los sueños de la Constitución. Es decir, un gran pueblo compuesto de hombres y mujeres. Esta es una Constitución paritaria. Nunca más una mujer debe ganar menos que lo que gana un hombre por el mismo trabajo. Nunca más una mujer tiene que ser la primera en levantarse para servirle el desayuno a todos, después irse a su trabajo, volver y ser la última en acostarse porque es la que tiene que planchar, comer, ¿no? Tiene que haber un Estado un Estado también se tiene que hacer cargo de las labores de cuidado. Las mujeres son las que cuidan a los padres viejos, las mujeres son las que cuidan a los niños si tienen alguna dificultad, si están en alguna situación de discapacidad. Entonces, nunca más sin las compañeras, nunca más. Eso lo está diciendo la nueva Constitución. También está diciendo nunca más sin los compañeros de pueblo originario. No es cierto que esta Constitución sea indigenista. Ese fue el emblema y el eslogan que tomó la derecha y la gente del rechazo. Pero esta Constitución está dándole a los pueblos originarios lo que históricamente cualquier país civilizado les ha entregado. Nada más ni nada menos. Y por supuesto que el gran segmento y el mayor segmento de nuestra sociedad, que son los trabajadores, los que abarcan incluso pueblos originarios y por supuesto mujeres, los trabajadores y las trabajadoras, van a tener no solamente sus derechos de asociación, no solamente sus negociaciones por rama, no solamente todos los derechos laborales que se lograron conseguir, más allá de los que teníamos, yo también soy un trabajador, sino que además derechos fundamentales para su familia,
van a tener derecho a la vivienda digna, van a tener derecho a la educación, como decía yo, hasta la universitaria gratuita, van a tener derecho a una previsión justa, que no va a depender solamente de lo que tú pudiste aportar, sino que el Estado, la sociedad toda, los empleadores van a concurrir a producir una pensión digna para cuando ya dejaste de trabajar, y ya es la sociedad la que te tiene que agradecer por el aporte que tú hiciste, ¿no? Entonces hay que entender que todos esos estamentos históricos que fueron postergados, dañados, atacados, reprimidos, ¿no? Están buscando su lugar. Estamos tratando de pagar las deudas de 200 años y pensamos que lo hemos conseguido en buena medida. Jorge, hay un artículo que se aprobó como concepto fundamental dentro de los derechos de los trabajadores, que es una pequeña revancha al mundo sindical. Tiene que ver con que los sindicatos tienen injerencia en las decisiones que tomen las empresas en algunas situaciones específicas. ¿Qué opinión te merece eso? Me parece maravilloso. Yo soy de las personas que creen en el poder popular y soy de las personas que creen que la sociedad se tiene que hacer cargo en su conjunto de todas estas labores. Entonces soy también de los que creen que es el trabajo el que vale por encima del capital, y que las decisiones de los trabajadores son tan válidas como el que pone el capital, porque finalmente son ellos juntos, ese grupo el que está levantando esa empresa. No es uno, son todos, incluidos los trabajadores. De manera que me parece, pero de toda coherencia, que los trabajadores tengan su lugar en las decisiones que toman empresas, y finalmente les van a afectar también a ellos, ¿no? Y si de por medio lo que hay es, qué sé yo, conocimientos técnicos, o que se arguye que son los conocimientos técnicos los que los separan, bueno, hay trabajadores con conocimientos técnicos, entonces ese no es ningún problema. Me parece de toda justicia, no me parece que sea un regalo, me parece que es de toda justicia que los trabajadores tengan injerencia en las decisiones que toman las empresas. Y las dos últimas preguntas para finalizar ya, Jorge. Comencé esta entrevista hablando acerca de la mística de los trabajadores. Quiero empezar a finalizarla preguntándote si esa mística que había anteriormente, ¿cierto?, de los trabajadores pre-dictadura y durante la dictadura, cuando se articulaban en los cordones industriales, ¿cierto?, de alguna forma, asumiendo toda la modernidad que ha pasado durante todo este tiempo, ¿cierto?, y cómo ha podido cambiar ese proceso de articulación de los mismos trabajadores, de los temas que hablan, de cómo se juntan, de cómo funcionan, de cómo han podido empezar a crecer nuevamente las organizaciones sindicales. Esta Constitución de alguna forma viene a facilitar ese proceso, viene a revertir a lo mejor un poco esa maquinación dictatorial con respecto a la mentalidad del trabajador. ¿Es posible recuperar esa mística a largo plazo? Yo creo que sí, en la medida que nos vayamos sacando de encima esta película grasosa del individualismo que nos entregó el neoliberalismo. Yo aquí a lo mejor no voy a ser muy amable, pero yo le pediría a los trabajadores que dejemos de ser simples pedidores de algún beneficio en particular, de simples pedidores de esa cosa con la seguridad laboral o ese porcentaje que me corresponde, y seamos de nuevo los grandes soñadores de la sociedad, los que empujan los cambios sociales, los que empujan el sueño de una nueva sociedad, de un nuevo mundo, que volvamos a ser esas grandes masas de hermanos y compañeros que se movilizan y empujan las fronteras de lo posible, que esta ensoñación, que este adormilamiento en el que nos metió la dictadura, donde nos convirtieron en simples personas con una pancartita que dice el bono va o no va no sé qué, que hablemos de una nueva sociedad, y está la oportunidad, tenemos una nueva constitución, tenemos que movilizarnos para que esa constitución se apruebe, porque a partir de ahí es el punto de inicio para la construcción de una nueva sociedad, y ahí los trabajadores son fundamentales en la construcción de ese nuevo futuro, porque son ellos, con sus manos, los hombres y las mujeres trabajadores de este país, los que van a llevar adelante, los que van a levantar esta catedral maravillosa del nuevo Chile, donde vamos a estar todos protegidos debajo. Es fundamental que se entienda que el trabajador es el gran movilizador, el gran soñador y el gran líder de los cambios de la sociedad. Pero yo estoy seguro que todo va a cambiar, estoy seguro que este cambio es inevitable, estoy seguro que este proceso histórico ya rompió todo. Imagínate, rompió las barreras de una constitución diseñada para no romperse, rompió las barreras que nos impusieron en las calles los militares con armas, rompió con la represión brutal de Carabineros, rompió con un gobierno, imagínate, que no se fue,
que continuó gobernando estando en contra del proceso constituyente, y aún así este proceso constituyente siguió adelante y está rompiendo con los grandes dueños del capital, que tienen todo, tienen desde las armas, las iglesias, el poder productivo, los medios de comunicación, las televisiones, tienen todo, y aún así acá estamos, y vamos a seguir. Por supuesto, hay una diferencia con respecto de visión. Las constituciones son visiones con respecto a las cosas, ¿no? No son detalles, tienen una visión de sociedad. Y en la Constitución las personas mayores no son simples sujetos de asistencia, es decir, no son abuelitos a los que hay que cuidarles no sé qué y entregarles los remedios y llevarlos a la playa, no. Son personas en sus plenas facultades que tienen aún mucho que decir, mucho que colaborar con la sociedad y poseedores de una experiencia de la cual la sociedad no se puede desentender y puede botar a la basura. Hay un enorme capital en las personas mayores y la Constitución y sus articulados ha buscado la manera en que eso sea recogido, ¿no? Y sea trabajado. De partida, lo primero, lo concreto, es que ellos van a poder disfrutar de una pensión, no van a haber sido estrujados por una AFP y después abandonados a las pensiones de miseria, sino que van a tener un sistema de seguridad social, ¿no? Es decir, salud, previsión, un sistema integrado de protección, porque no es posible que la sociedad tome a un trabajador, disfrute de lo que el trabajador produce durante toda la vida y cuando ya no puede, lo escupa como un chicle viejo. Hay que agradecer a ese trabajador, hay que proteger a ese trabajador y lo tenemos que cuidar y despedir como se merece, como un colaborador y un constructor de la sociedad. Y eso nosotros sentimos que en este nuevo Constitución. Les quiero enviar un mensaje, pero desde el fondo de mi corazón. Nos hemos sacado la mugre 10, casi 12 meses, casi un año completo, de lunes a domingo, de 7 de la mañana a 11, 12, 3 de la mañana, para entregar el mejor producto, el mejor texto constituyente que pudimos evacuar. Hay cosas que no se consiguieron, hay cosas que sí se consiguieron. No es una constitución perfecta, pero es mejor que lo que tenemos, muchísimo mejor que la que tenemos, y es, por encima de todo, nuestra constitución, escrita por hombres, mujeres, jóvenes, que vinieron de todos los puntos del país, mitad hombres, mitad mujeres, a colaborar con su grano de arena para fabricar este documento que sí nos representa. Yo los llamo de verdad a votar a prueba este 4 de septiembre, fecha tan simbólica para los trabajadores y que va a tener un nuevo capítulo con esta elección, a votar a prueba, porque esta es la puerta a la nueva sociedad que quisimos construir, que queremos construir. No vamos a hacer Nueva Zelanda el día 5 de septiembre, pero tengan seguro que el barco sí va en esa dirección, y no en dirección a los hielos o a una isla desierta. Esta Constitución es un barco que va a zarpar el 4 de septiembre, en el que vamos a ir todos y todas, y estamos seguros que ahora, con la propiedad del timón, vamos a dirigirlo en un lugar que sea mejor para todas y todos, porque este es el barco de los muchos, no el barco de los pocos. Votar a prueba es votar por ese nuevo futuro, el que siempre soñamos y el que seguiremos construyendo, porque esto no se termina acá. Vamos a necesitar de ustedes, vamos a necesitar de los trabajadores y trabajadoras del país, porque son ellos la fuerza para empujar y llegar finalmente a ese destino que todos soñamos. Muchas gracias.